El presidente anunció que trasladaría a los miembros de alto rango de las pandillas a la nueva megaprisión del país. Frijoles, arroz, un huevo duro por la mañana y el menú de la mañana se repite para la cena. Si estabas pensando en cometer un delito en El Salvador, quizá deberías plantearte otra carrera profesional. Sí, la infame prisión de Alcatraz es conocida por sus condiciones duras y sombrías, pero no es nada comparado con el centro de confinamiento del terrorismo de El Salvador, conocido por los lugareños como Secot. Aquí se encuentran los individuos que causaron tanto dolor a nuestra sociedad. Las condiciones de vida en esta cárcel hacen que Alcatraz parezca un paseo por el parque. En menos de un año desde su apertura, esta prisión alberga ahora a más de 12.000 reclusos, que se cree que son miembros de bandas. Mientras que algunos dicen que es un agujero negro para los derechos humanos y otros que es lo único que mantiene a raya la delincuencia organizada en El Salvador, estas nuevas imágenes de video del Secot han revelado una realidad mucho peor para los reclusos. La vida en el Secot. ¿Se están sacrificando los derechos humanos de estos reclusos con el pretexto de garantizar la seguridad del pueblo salvadoreño? Esta es la pregunta que se hacen todos los que han visto el video de la prisión más famosa de El Salvador. En estas imágenes recién publicadas que se han vuelto virales, el director del Secot, cuya identidad sigue sin revelarse, guió a los medios de comunicación por las instalaciones y advirtió a los periodistas que no miraran a los reclusos a los ojos. Esta directiva formaba parte del estricto control que se mantuvo durante la visita, en la que el director permitió que se le filmara, pero no que se revelara su nombre. La visita supuso una oportunidad única para conocer una instalación que ha estado envuelta en el misterio desde su creación. El Secot surgió en el punto álgido de esta crisis, una megaprisión creada como solución definitiva para encarcelar a los miembros de alto rango de estas organizaciones criminales. Las instalaciones se construyeron en un tiempo récord, hace un año, en un lugar que antes no era más que un terreno desolado. Ahora son un testimonio del compromiso del presidente Bukele con su política de mano dura, que le ha valido una gran popularidad, aunque también ha despertado la ira de los defensores de los derechos humanos. Situada a 72 kilómetros al sureste de la capital, San Salvador, en la localidad de Tecoluca, la Secot se extiende sobre una superficie que solo puede calificarse de enorme. El diseño de la prisión se aleja por completo de cualquier noción de rehabilitación o reforma. Por el contrario, es la encarnación del castigo y la reclusión. El director de la Secot, cuya identidad se oculta tras un pasamontañas, habla con tono de orgullo sombrío sobre las austeras instalaciones, o más bien, sobre la falta de ellas. Las condiciones de vida dentro del Secot son tan duras como imponente es su exterior. A diferencia de la infame Alcatraz, que en su día fue la prisión de máxima seguridad más importante de Estados Unidos, o de la prisión de máxima seguridad ADX Florence, el Secot no es solo una prisión, es una fortaleza de soledad, diseñada para quebrantar el espíritu de quienes se encuentran entre sus muros. El diseño de la prisión es un laberinto de hormigón armado, con 8 edificios que albergan 32 celdas cada uno. No se trata de las espaciosas celdas de Alcatraz, que medían unos modestos 5 pies por 9, ni ofrecen la privacidad del hormigón de ADX Florence. En cambio, las celdas de Secot son espacios muy concurridos, de unos 100 metros cuadrados cada una, destinados a albergar a más de 100 reclusos. Las comodidades son escasas, con solo 2 lavabos y 2 retretes por celda, y 80 literas metálicas para cada 100 reclusos. Las celdas son austeras, y los reclusos duermen en literas de 4 pisos hechas de metal desnudo, sin colchones ni sábanas. Las luces artificiales del interior de las instalaciones son implacables y nunca se apagan, ni siquiera cuando la noche envuelve el mundo exterior. La densidad de la población reclusa en estas celdas ha suscitado duras críticas por parte de grupos de derechos humanos y observadores que argumentan que las condiciones violan las normas internacionales en materia de encarcelamiento. Sin embargo, para Bukele y su administración, estas críticas son un pequeño precio a pagar por la seguridad y el orden que creen que el Secot aportará a su nación. El calor dentro de las celdas es agobiante, con temperaturas que alcanzan los 35 grados centígrados durante el día, y la única ventilación proviene de un techo enrejado que proporciona un escaso soplo de aire. Frijoles, arroz, un huevo duro por la mañana y el menú de la mañana se repite para la cena. A los reclusos se les da comida, arroz, frijoles, huevos duros o pasta, y deben comer con las manos, ya que cualquier utensilio podría convertirse en un arma mortal. El director del Secot, que dirigió una visita cuidadosamente coreografiada para los medios de comunicación internacionales,
hace hincapié en este punto como una precaución necesaria en un lugar donde la violencia reinaba en el pasado. La vida dentro del CECOT se define por el aislamiento y la vigilancia. Los presos solo pueden salir de sus celdas para asistir a las audiencias judiciales, que se celebran por videoconferencia para minimizar cualquier riesgo de fuga o violencia. La rutina diaria de los presos es monótona y confinada. Solo se les permite salir de sus celdas durante 30 minutos al día para hacer ejercicio en el pasillo central del bloque 3, la única zona a la que se permitió acceder a los medios de comunicación. En comparación, los reclusos de ADX Florence, a pesar de su aislamiento, tienen acceso a radios y, para aquellos que cumplen las normas, a televisores con canales limitados. Alcatraz, en su momento, también ofrecía a sus reclusos agua corriente fría, un catre e incluso la posibilidad de recibir visitas, aunque bajo las condiciones más estrictas. El castigo por las infracciones es rápido y severo, y los infractores son enviados a celdas de aislamiento sin ventanas ni luz, que les despojan de cualquier atisbo de humanidad. Los guardias, armados con pistolas, cascos, porras y escudos antidisturbios, patrullan el recinto con una vigilancia que es a la vez necesaria y simbólica. La capacidad del CECOT es una prueba de su magnitud y del compromiso del gobierno con su política de seguridad. Se dice que las instalaciones pueden albergar hasta 40.000 reclusos, aunque el número exacto de personas encarceladas actualmente sigue sin estar claro. Cuando se le presionó para que diera detalles sobre el número de presos o la capacidad máxima de cada celda, el director respondió de forma evasiva, sugiriendo que donde cabían 10 personas, se podían alojar 20. A pesar de su construcción de última generación, el CECOT ha estado envuelto en la controversia. Los críticos no han tardado en calificarlo de agujero negro de los derechos humanos, donde parecen ignorarse las directrices establecidas por el derecho internacional. Miguel Sarre, exmiembro del Subcomité de Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas, ha denunciado las instalaciones como un pozo de hormigón y acero, un abismo donde se elimina a las personas sin la aplicación formal de la pena de muerte. Sin embargo, para muchos salvadoreños, la megacárcel es un mal necesario, una piedra angular de la campaña de Bukele, que ha logrado una drástica reducción de los índices de homicidios que en su día convirtieron a El Salvador en la capital mundial del crimen. La popularidad del presidente se dispara con cada pandillero que entra entre rejas, y su éxito en las urnas es testimonio de un pueblo cansado de la sangre y el caos. Las pandillas de El Salvador. La creación de la CECOT fue una respuesta directa al derramamiento de sangre y al terror sembrado por pandillas tan conocidas como la Mara Salvatrucha y las dos facciones del Barrio 18, los revolucionarios y los sureños. ¿Por qué un país tan pequeño como El Salvador, marcado por la guerra civil, se ha visto atrapado una vez más en las garras de un conflicto tan brutal? En la década de los 80, una brutal guerra civil devastó El Salvador y desplazó a más de 1 millón de personas. Este conflicto, que enfrentó a guerrilleros de izquierda contra un gobierno salvadoreño respaldado por Estados Unidos, desgarró el tejido social y dejó profundas heridas que aún no han sanado. Estados Unidos, decidido a detener el avance del comunismo en América Latina, invirtió millones de dólares en el ejército salvadoreño. Sin embargo, este apoyo tuvo un alto precio. La guerra se cobró la vida de más de 75.000 salvadoreños, desplazó a innumerables personas y dejó un legado de violencia y desconfianza. Muchos huyeron a Estados Unidos en busca de refugio. Fue en los barrios marginales de Los Ángeles donde los inmigrantes salvadoreños, enfrentados a la alienación cultural y las dificultades económicas, se unieron para protegerse, dando lugar a lo que se conocería como Mara Salvatrucha o MS-13. Formados para protegerse de las bandas existentes, estos grupos evolucionaron rápidamente hasta convertirse en formidables organizaciones criminales. Su brutalidad y sus lazos de lealtad, forjados en el crisol del conflicto y el desplazamiento, se convirtieron en su seña de identidad. Otra banda, Barrio 18, también echó raíces, y la rivalidad entre estos dos grupos se volvió feroz. Cuando la guerra civil terminó en la década de 1990, Estados Unidos comenzó a deportar a los delincuentes condenados a El Salvador. Sin quererlo, esta política exportó la cultura de las pandillas directamente al corazón de El Salvador, un país que ya se recuperaba de las secuelas de una brutal guerra civil. Los miembros deportados, endurecidos por la vida en las calles de Los Ángeles, encontraron un terreno fértil en el caos de la posguerra de El Salvador para expandir sus operaciones. Encontraron un terreno fértil en el caos de la posguerra para expandir su influencia, reclutando en comunidades empobrecidas y estableciendo un reinado de terror. Aprovecharon la falta de oportunidades para los jóvenes, ofreciéndoles una forma perversa de movilidad social dentro de la jerarquía de las pandillas. La influencia de las pandillas se extendió como la pólvora, y,
A finales de la década de 1990, El Salvador experimentó un aumento de la violencia relacionada con las pandillas. La MS-13 y la 18 se repartieron territorios, imponiendo su brutal orden, con los civiles atrapados en el fuego cruzado. Las pandillas evolucionaron de la delincuencia callejera a complejas organizaciones criminales dedicadas a la extorsión, el tráfico de drogas y el contrabando de armas. Se infiltraron en las comunidades, reclutaron a jóvenes y desesperados, y establecieron un reinado de terror que dictaría el ritmo de la vida cotidiana en muchas ciudades salvadoreñas. Su ascenso al poder convirtió a El Salvador en uno de los países más peligrosos del mundo. Su sello distintivo se convirtió en la violencia brutal, una herramienta para mantener el control e infundir miedo. Se convirtieron en autoridades paralelas, imponiendo impuestos a los negocios y residentes locales, y aplicando su justicia salvaje a quienes se les oponían. Los tatuajes y los signos con las manos se convirtieron en sus símbolos de lealtad, y las maras, como se las conoce, convirtieron a El Salvador en uno de los países más violentos que no están en guerra. A medida que avanzaba el siglo XXI, las tácticas de las pandillas se volvieron cada vez más sofisticadas. Diversificaron sus actividades delictivas, participando en redes transnacionales de tráfico de drogas y de personas. La violencia perpetrada por estas pandillas alcanzó niveles endémicos, y El Salvador experimentó algunas de las tasas de homicidios más altas del mundo. La guerra también fracturó familias y comunidades, creando un vacío que las pandillas estaban más que dispuestas a llenar. Los antiguos combatientes de la guerra civil, algunos de los cuales estaban altamente entrenados y tenían acceso a armas, constituyeron otra fuente de reclutas para las pandillas, aportando tácticas militares y disciplina que las harían aún más temibles. Las duras políticas anti-inmigración de Estados Unidos a principios del siglo XXI provocaron otra ola de deportaciones, lo que reforzó aún más las estructuras de las pandillas en El Salvador. Cada nuevo llegado traía consigo conocimientos, conexiones y tácticas aprendidas en las calles de Estados Unidos, que antes se adaptaban y aplicaban con una eficiencia despiadada en el contexto salvadoreño. La respuesta inicial del gobierno, las políticas de mano dura o mano dura, tenía como objetivo aplastar a las pandillas con la fuerza militar. Estas medidas de línea dura incluían la militarización de la policía y la promulgación de leyes contra las pandillas que permitían el encarcelamiento masivo de presuntos miembros de pandillas. Sin embargo, la represión no dio los resultados esperados. Las cárceles se convirtieron en ollas a presión superpobladas donde prosperó la cultura de las pandillas y se fortalecieron las estructuras de liderazgo. En lugar de desmantelar las pandillas, las políticas de mano dura facilitaron inadvertidamente la creación de empresas criminales más organizadas y resistentes. El enfoque de mano dura también provocó una erosión significativa de las libertades civiles y fomentó un entorno en el que los abusos de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad quedaron sin control. Las tácticas agresivas hicieron poco por abordar los problemas sociales subyacentes que alimentaban la pertenencia a las pandillas, como la pobreza, la falta de educación y las limitadas oportunidades económicas. Como resultado, el ciclo de violencia continuó y las pandillas se arraigaron aún más en la sociedad salvadoreña. A principios de la década de 2000 se produjo una continuación de estas políticas de mano dura, con sucesivos gobiernos que lanzaron campañas que llenaron las cárceles hasta los topes con miembros de pandillas. Sin embargo, estas cárceles superpobladas se convirtieron en incubadoras de pandillas, lugares donde podían reagruparse, organizarse y fortalecer sus redes. Fue entre esos muros donde las pandillas, que antes eran rivales, aprendieron a coexistir e incluso a colaborar, lo que dio lugar a una organización criminal más unificada y formidable tras su puesta en libertad. En un giro controvertido, a principios de la década de 2010, se negoció una tregua entre la MS-13, Barrio 18 y el gobierno. Esta tregua, aunque redujo significativamente la tasa de homicidios, fue recibida con escepticismo generalizado. Muchos creyeron que se trataba de una solución temporal, que empoderaba y legitimaba a las pandillas, permitiéndoles consolidar su poder y control sobre sus territorios. La tregua finalmente se rompió, lo que provocó un resurgimiento de la violencia y la tasa de homicidios más alta del mundo en 2015. Las pandillas se habían convertido en gobernantes de facto en muchas comunidades, y su influencia se extendía al ámbito político. Aprovecharon su poder para obtener concesiones de los políticos, a menudo influyendo en las elecciones mediante la intimidación o la negociación. La incapacidad del Estado para garantizar la seguridad y los servicios básicos permitió a las pandillas llenar el vacío,
afianzando aún más su posición en la sociedad salvadoreña. El artículo de Al Jazeera del 28 de marzo de 2022 pinta un panorama sombrío de la situación actual. En un solo fin de semana, más de 80 personas fueron asesinadas, con 62 muertes en un sábado espantoso. Este repunte de la violencia se ha atribuido a la MS-13, un claro mensaje al gobierno de que la banda sigue siendo una fuerza a tener en cuenta. Los expertos en seguridad sugieren que estos actos de violencia podrían formar parte de una táctica de negociación, una brutal demostración de poder destinada a obtener concesiones del gobierno. La guerra del presidente Bukele contra las pandillas. El origen de la CECOT es tan dramático como claro es su propósito. El Salvador, un país que en su día se vio asolado por una alarmante tasa de homicidios, se encontraba en una encrucijada. Las pandillas, con sus redes y sus operaciones despiadadas, habían hundido sus garras profundamente en el tejido social, desafiando el propio Estado de Derecho. En este contexto, el presidente Nayib Bukele, un líder con una visión impregnada de una determinación férrea, asumió el cargo con la promesa de restaurar el orden y la seguridad en su nación azotada por la delincuencia. En marzo de 2022, Bukele declaró lo que solo podía describirse como una guerra contra las pandillas que durante mucho tiempo habían mantenido a su país en un puño de hierro. Las calles de El Salvador ya no serían un campo de batalla para facciones enfrentadas, sino que se convertirían en las arterias de una sociedad que luchaba por la paz y la prosperidad. Pero para lograrlo, Bukele sabía que necesitaba algo más que retórica. Necesitaba una fortaleza, un lugar donde los criminales más endurecidos pudieran ser contenidos y mantenidos alejados de la sociedad, a la que habían aterrorizado. Ante tal caos, el presidente Bukele llegó al poder con la promesa de restaurar el orden y la seguridad en un país en duelo. Su solución es tan radical como controvertida. Una megaprisión, el centro de confinamiento del terrorismo, CECOT, diseñada para encarcelar a la multitud de pandilleros que su administración ha detenido en su amplia campaña de represión. Tras su solución, la nación salvadoreña fue testigo de una sangrienta ola de asesinatos en la que decenas de salvadoreños perdieron la vida a causa de la violencia de las pandillas. Bukele tomó una medida decisiva. Anunció el estado de emergencia, una declaración que suspendería importantes derechos constitucionales, como el debido proceso y la libertad de asociación. Este fue el comienzo de su mano dura, una política de línea dura que supondría la detención masiva de presuntos miembros y asociados de pandillas. Las calles de El Salvador se transformaron cuando soldados y policías lanzaron una implacable campaña de redadas y detenciones. Las pandillas se enfrentaron a un puño de hierro, y no habría piedad para los que cayeran en sus garras. A medida que aumentaban las detenciones, que llegaron a decenas de miles, las cárceles se llenaron por encima de su capacidad. Comenzaron a surgir denuncias de violaciones de los derechos humanos, con acusaciones de tortura y malos tratos durante la detención, y detenciones arbitrarias basadas en pruebas cuestionables. La línea entre la justicia y los abusos se difuminó, y la comunidad internacional miró con recelo los métodos de Bukele. A pesar de la falta de transparencia, se informó de una importante reducción de los homicidios, lo que estableció un paralelismo con la disminución registrada durante los años de la tregua. Esto llevó a especular que el gobierno de Bukele podría estar llevando a cabo una negociación similar, aunque encubierta, con las pandillas. Así nació el concepto de CECOT, no solo como una prisión, sino como un símbolo del compromiso inquebrantable del Estado con la lucha contra la violencia de las pandillas. El presidente Bukele, ante la condena internacional, se mantiene firme en su defensa de los CECOT. Recurre a las redes sociales con un tono combativo, estableciendo paralelismos entre las controvertidas prácticas carcelarias de Estados Unidos y su enfoque para lidiar con lo que él considera delincuentes probados. Sus tweets, provocadores y sin remordimientos, reflejan a un líder que cree que los problemas extremos requieren soluciones extremas. Tuiteó la siguiente declaración: ¿Cómo lo hemos conseguido? Metiendo a los criminales en la cárcel. ¿Hay espacio? Ahora sí. ¿Podrán dar órdenes desde dentro? Number, ¿podrán escapar? Number, una obra de sentido común. El Salvador ha logrado pasar de ser el país más inseguro del mundo al país más seguro de América. ¿Cómo lo hemos conseguido? Metiendo a los criminales en la cárcel. ¿Hay espacio? Ahora sí. ¿Podrán dar órdenes desde adentro? Number, ¿podrán escapar? Number, una obra de sentido común. El tuit iba acompañado de un video, un testimonio visual de la magnitud de la empresa del gobierno. Las imágenes mostraban la extensa extensión del CECOT, una instalación diseñada para ser a prueba de fugas y cortar las líneas de comunicación que los líderes de las pandillas habían utilizado anteriormente para orquestar actividades delictivas desde detrás de las rejas.
La visita del director, que tuvo lugar en plena noche, fue la respuesta del gobierno al escrutinio internacional. El acceso de los medios de comunicación al SECOT se concedió 2 días después de que el presidente Bukele celebrara su victoria en las elecciones presidenciales, en las que obtuvo más del 80% de los votos. El momento de la visita fue estratégico, un intento de mostrar la gestión del gobierno con los pandilleros que anteriormente habían sumido al país en el miedo y la violencia. La cobertura mediática de este evento fue tan rápida como omnipresente. Las principales publicaciones de Estados Unidos, entre ellas The New York Times, The Washington Post y Associated Press, se hicieron rápidamente eco de la noticia, relatando la apertura de la prisión y la agresiva campaña del gobierno contra las pandillas. Las imágenes de los primeros traslados a la prisión, calificadas de dramáticas y impactantes, dieron la vuelta al mundo, y la BBC publicó las crudas imágenes que se convertirían en sinónimo de la prisión SECOT. Las fuentes de noticias salvadoreñas también se hicieron eco de los acontecimientos. El Mundo, una publicación nacional, detalló el segundo traslado de presos y la preocupación internacional que comenzaba a surgir. Las organizaciones de derechos humanos y los observadores seguían de cerca la situación y sus posibles implicaciones para el trato y el bienestar de los reclusos. Aquí tenemos a las personas que causaron tanto dolor a nuestra sociedad. La presencia de funcionarios como Osiris Luna Meza, Mauricio Arriaza Chicas, René Merino Monroy y Romeo Herrera subrayó el esfuerzo colectivo. Según una encuesta realizada por el Ciesca en marzo de 2023, una abrumadora mayoría de los encuestados apoyaba la construcción de la prisión SECOT. Esta estadística, con un 96,4% a favor, puso de relieve el respaldo de la población a las políticas de mano dura de Bukele, a pesar de que una pequeña minoría, el 3,6%, se opuso. El SECOT es más que una prisión. Es el eje de una estrategia que ha logrado una drástica reducción de la violencia. Es un mensaje que resuena en una población cansada de la delincuencia y que anhela la paz. Y aunque los observadores internacionales puedan expresar su preocupación o sus críticas, el gobierno se mantiene firme y defiende el SECOT como una herramienta necesaria en la guerra contra las pandillas. Una guerra que, según los informes oficiales, se está ganando. Violación de los derechos humanos en la SECOT. Las críticas van más allá de las paredes de la SECOT y afectan a las implicaciones más amplias de la política de seguridad del presidente Bukele. La represión del gobierno contra las pandillas ha provocado un aumento de la tasa de encarcelamiento del país, que ahora es la más alta del mundo. Human Rights Watch, una organización que vela por los derechos humanos en todo el mundo, ha puesto el foco en las tácticas del gobierno salvadoreño. En un informe condenatorio, acusa a las autoridades de llevar a cabo detenciones arbitrarias, en las que se arresta a personas en redadas masivas, basadas en poco más que sospechas o asociaciones. El informe detalla cómo las acciones del Estado han dado lugar a desapariciones forzadas, en las que el destino de los detenidos sigue siendo un misterio, y sus familias se encuentran sumidas en la angustia. El informe va más allá y denuncia torturas y otras formas de malos tratos a los detenidos, pintando un panorama sombrío de un sistema en el que el debido proceso es víctima de la conveniencia. Afirma que decenas de miles de personas han sido detenidas sin pruebas suficientes, algunas de ellas basándose únicamente en su apariencia física o su origen social, lo que apunta a una inquietante tendencia a la discriminación que afecta de manera desproporcionada a los salvadoreños más vulnerables. Más de 70.000 personas han sido detenidas en virtud del estado de excepción, una medida de emergencia que otorga amplios poderes a la policía y al ejército. Esto ha despertado la alarma entre los grupos locales e internacionales de derechos humanos, que sostienen que muchos de los detenidos no tienen vínculos aparentes con la actividad de las pandillas. Además, hay informes de colaboración forzada con las pandillas, en los que personas, bajo amenaza de violencia, han actuado como vigías o han ocultado armas y drogas. Estas acciones coercitivas han llevado a muchos a las celas superpobladas de la SECOT y otras prisiones, donde se dice que las condiciones son terribles. El Departamento de Estado de los Estados Unidos, en su evaluación, corrobora estas preocupantes conclusiones. Su informe de 2022 detalla cómo el estado de excepción en El Salvador, una disposición legal que suspende ciertos derechos constitucionales en situaciones de emergencia nacional grave, ha sometido al sistema judicial a una presión insoportable. El informe describe un poder judicial que se derrumba bajo el peso de la implacable campaña del gobierno, en la que no solo se socava el debido proceso, sino que a menudo éste brilla por su ausencia.
El estado de excepción también ha tenido graves consecuencias para las condiciones carcelarias en El Salvador. El informe del Departamento de Estado destaca cómo el sistema penitenciario, que ya se encontraba al borde del colapso, se ha visto inundado con más presos de los que puede albergar de forma humanitaria. Esto ha provocado un deterioro de las condiciones que no solo son inhumanas, sino también contraproducentes, ya que el hacinamiento y las instalaciones inadecuadas solo sirven para exacerbar la violencia que el gobierno pretende sofocar. Amnistía Internacional también ha intervenido, acusando a las autoridades salvadoreñas de adoptar una política sistemática de tortura hacia los detenidos sospechosos de pertenecer a pandillas. El informe, publicado en diciembre, destaca la cruda realidad de la custodia estatal, donde las muertes no solo son el resultado de la violencia, sino también de las condiciones inhumanas de encarcelamiento y la denegación de atención médica. Ante estas críticas, el gobierno sostiene que el CECOT es necesario para hacer frente a los delincuentes reincidentes responsables de actos atroces de violencia. El director de la prisión, cuya identidad se mantiene en secreto, insiste en que las instalaciones cumplen con las normas internacionales. Sin embargo, al no permitirse la visita de instituciones externas ni ONG, estas afirmaciones siguen sin poder verificarse, lo que deja al mundo preguntándose qué ocurre realmente dentro de los muros de la megaprisión de El Salvador. A medida que desentrañamos las capas de esta compleja historia en desarrollo, surgen preguntas tan profundas como inquietantes. ¿Cómo equilibra una nación la balanza de la justicia y la seguridad? ¿Cuál es el coste de la paz y quién lo paga? Estas son las preguntas que subyacen a las acusaciones contra el gobierno de El Salvador, una narrativa que sigue evolucionando con cada día que pasa. Si quieres ver más videos como este, haz clic en una de las tarjetas que aparecen en la pantalla